¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas no practican el ayuno? Hoy profundizaremos en las impactantes y transformadoras palabras pronunciadas por Jesús sobre esta práctica espiritual. Creo que nadie les dijo que Jesús advirtió sobre 2 errores cruciales que muchas personas cometen, ignorando la profunda verdad detrás de esta sagrada disciplina. Al final de este viaje, te darás cuenta de que el verdadero misterio revelado por Jesús será una llave que abrirá muchas puertas que hasta hoy estaban cerradas en tu vida. Prepárate para una transformación que tocará no solo tu exterior, sino también el centro de tu ser. ¿Por qué Dios se siente atraído por el acto de ayunar? Un ejemplo notable es el propio Jesús, quien nos enseña que ayunar de la manera correcta es una práctica profundamente ligada a la disciplina espiritual. Al mirar el relato del Evangelio sobre el ayuno de Jesús en el desierto, no solo encontramos un modelo a seguir, sino también una visión única de la verdadera naturaleza del ayuno. La intención y el propósito desempeñan papeles cruciales en el acto de ayunar, como destaca la Biblia. No se trata solo de privarse de alimentos, sino de buscar una conexión más íntima con Dios, arrepentirse y centrarse en cuestiones espirituales. Cuando reflexionamos sobre el ayuno de 40 días y 40 noches realizado por Jesús, surge la pregunta sobre el porqué de un período tan prolongado y cuál fue el propósito detrás de este intenso ayuno. Mateo 4:1-2 informa: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este episodio marca el comienzo de un período de prueba y preparación espiritual para el ministerio público de Jesús. ¿Por qué crees que Jesús decidió ayunar en un momento tan crucial? Esto revela que el ayuno trasciende la mera abstinencia de alimentos. Es una preparación para importantes esfuerzos espirituales, una manera de fortalecer nuestro espíritu ante los desafíos. En Lucas 4:1 también encontramos el relato de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto sugiere que el ayuno de Jesús fue guiado por el Espíritu y fue un tiempo especial para que Él se comunicara y estuviera en estrecha comunión con el Padre. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de retirarte del mundo para concentrarte en tu vida espiritual? El ayuno de Jesús fue un tiempo de soledad, lejos de distracciones, enseñándonos que una parte crucial del ayuno adecuado es buscar el aislamiento del ajetreo y el bullicio cotidiano, dejando espacio para una comunión más profunda con Dios. ¿Con qué frecuencia buscamos esta soledad en nuestros ayunos hoy? ¿Estamos realmente desconectándonos del mundo para conectarnos con Dios? Vale la pena reflexionar sobre la duración, el compromiso y la resistencia presentes en el ayuno de Jesús, que duró 40 días y 40 noches. Considerando el significado bíblico del número 40, que a menudo representa un período de prueba, preparación o transformación, vemos paralelos en otros eventos, como el diluvio en los días de Noé, Génesis 7:12, y los 40 días y noches que Moisés pasó en el monte Sinaí, Éxodo 34:28. Cada uno de estos períodos resultó en cambios y revelaciones significativas. Cuando Jesús decide ayunar durante 40 días, parece que está entrando en un período de intensa preparación espiritual. Hemos enfrentado eventos importantes en nuestras vidas que requirieron una preparación seria. Un ayuno adecuado no se trata de establecer récords de duración, sino de dedicar un período corto o largo para centrarse completamente en Dios. El aspecto central aquí no es la duración, sino el compromiso y la resistencia que representa. ¿Cómo es tu compromiso cuando ayunas? La rapidez en el ayuno de Jesús no fue una acción aislada, sino parte de una práctica espiritual más integral, que también involucraba oración y obediencia a la voluntad de Dios. El episodio del bautismo de Jesús por Juan Bautista
desencadenó una secuencia significativa de acontecimientos. Después de salir del agua, el cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma, y una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Mateo 3, 16, 17. Este poderoso momento ocurrió antes del comienzo del ministerio público de Jesús, revelando tanto su humanidad como su divinidad. Después de esta extraordinaria experiencia, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. ¿Por qué el desierto? En la Biblia, el desierto es a menudo un lugar de prueba y crecimiento espiritual, que proporciona tranquilidad, aislamiento y desafíos que permiten centrarse en lo esencial. Jesús va allí para ayunar durante 40 días y 40 noches, un importante periodo de preparación para la misión que le espera. La intensidad aumenta después de estos 40 días, cuando Jesús, comprensiblemente hambriento y físicamente debilitado, es abordado por el tentador, Satanás. Este adversario desafía a Jesús de maneras complejas, comenzando con la sugerencia de convertir las piedras en pan. Jesús responde citando las Escrituras, afirmando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3, 4. Esta interacción es crucial ya que refleja los desafíos que enfrentamos al ayunar, poniendo a prueba nuestra fe y determinación. ¿Cedemos a las necesidades físicas o confiamos en la palabra de Dios para obtener fortaleza como hizo Jesús? En la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo de Jerusalén. Desafía a Jesús a arrojarse al suelo, sugiriendo que los ángeles lo protegerían, según el Salmo 91, 11, 12. Parece que Satanás está desafiando a Jesús a hacer algo espectacular para demostrar su filiación divina. Sin embargo, Jesús no se deja engañar y responde con un pasaje de Deuteronomio 6, 16. No pongas a prueba al Señor tu Dios. En este punto, Jesús destaca que confiar en Dios no significa realizar actos imprudentes para demostrar su protección. La tercera tentación lleva a Jesús a un monte muy alto, donde Satanás muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Satanás ofrece a Jesús todo el poder y el esplendor, pero con una condición: adorarlo. Es como si Satanás estuviera tratando de conducir a Jesús por un atajo hacia el poder, evitando el camino de sufrimiento y sacrificio que estaba por venir. Sin embargo, Jesús se mantiene firme, rechaza la oferta y cita resueltamente Deuteronomio 6, 13. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Al hacer esto, Jesús muestra que su lealtad es exclusivamente a Dios y que el camino que debe seguir no puede verse comprometido. Tras esta resistencia, el diablo se retira y los ángeles vienen y ayudan a Jesús, marcando un momento de alivio y victoria. Jesús enfrentó importantes desafíos y salió victorioso. Las lecciones del ayuno de Jesús durante la tentación son realmente fascinantes. Lo que destaca es cómo enfrenta la tentación, incluso después de pasar por un período de ayuno intenso y sentir hambre extrema. Sorprendentemente, Jesús no recurre a ningún poder sobrenatural para hacer desaparecer la tentación. En cambio, usa las Escrituras. A cada uno de los ataques de Satanás, Jesús responde con versículos bíblicos, enseñándonos poderosamente sobre la importancia de conocer las Escrituras y confiar en la verdad de Dios para guiarnos y protegernos en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, nos muestra que ser tentado es una parte normal de la vida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó la tentación. En segundo lugar, resalta la importancia de prepararnos espiritualmente para los desafíos que encontramos. Jesús ayunó y oró antes de ser tentado, lo que lo preparó para la batalla. Finalmente nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios para vencer la tentación. La historia de la tentación de Jesús va más allá de ser un simple acontecimiento dramático. Es un profundo ejemplo de fe,
obediencia y confianza en Dios. Nos recuerda que en tiempos de desafío y tentación, tenemos un Salvador que comprende nuestras luchas y nos ha mostrado el camino para superarlas. La respuesta de Jesús a la tentación resalta un aspecto esencial: la palabra de Dios como nuestra fuente de sustento durante el ayuno. Como Jesús, estamos equipados con las Escrituras para combatir nuestra hambre física y espiritual. El ayuno adecuado implica sumergirnos en la palabra de Dios, permitiendo que nos nutra y sostenga. Debemos preguntarnos si ayunamos para agradar a Dios o para buscar la aprobación de la gente. El ayuno de Jesús fue una declaración clara de su dependencia de Dios, demostrando que su prioridad era hacer la voluntad del Padre y completar su obra. Juan 4:34. Esto refleja el notable enfoque de Jesús en su misión. Al experimentar plenamente el hambre y la sed, expresó su solidaridad con las luchas y tentaciones de la humanidad, transmitiendo el mensaje de que comprendía las dificultades que enfrentaban todos. En Mateo 6:33 encontramos el consejo de Jesús: «Mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también os serán dadas». El ayuno de Jesús fue más que palabras. Era una práctica concreta de priorizar el reino de Dios por encima de todo. ¿Con qué frecuencia anteponemos nuestras necesidades y deseos físicos a nuestra salud espiritual? Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Otro punto fundamental del ayuno de Jesús fue su preparación para los desafíos futuros. Al igual que los atletas que se preparan para competiciones importantes o los estudiantes que se preparan para exámenes importantes, Jesús se estaba preparando para la gran tarea de su ministerio y, en última instancia, para la cruz. En esencia, el ayuno de 40 días de Jesús tuvo como objetivo el empoderamiento espiritual. Esto sirve como ejemplo de la importancia de alejarnos del mundo, centrarnos en Dios, confiar en Él para recibir fortaleza y prepararnos para las tareas que Él tiene para nosotros. Ahora, piense en las consecuencias del ayuno de Jesús. No volvió inmediatamente a la vida cotidiana. En cambio, surgió espiritualmente fortalecido, listo para comenzar su ministerio con vigor y propósito. En cuanto a nosotros, ¿cómo evaluamos el valor del alimento espiritual y la fuerza que obtenemos mediante el ayuno? ¿Y cómo nos prepara esta práctica para los desafíos que encontraremos en nuestro viaje espiritual? Además, Jesús tenía una visión única del ayuno, considerándolo no solo como un deber religioso, sino como algo más profundo y significativo. En la época de Jesús, el ayuno era una práctica común entre los judíos, a menudo asociado con el duelo, el arrepentimiento o la búsqueda del favor de Dios. Sin embargo, el enfoque de Jesús respecto del ayuno era nuevo y francamente bastante radical. Entonces, ¿qué enseñó realmente Jesús sobre el ayuno? Un pasaje clave que revela su perspectiva se encuentra en el Evangelio de Mateo 6, 16-18. Durante el famoso Sermón de la Montaña, Jesús aborda el tema del ayuno, aconsejando: «Cuando ayunéis, no os mostréis afligidos como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para que los demás vean su ayuno». Jesús destaca la importancia de sigilo y discreción en el ayuno, rechazando la ostentación que algunos hacían en ese momento. Te lo digo con certeza, ya has recibido tu recompensa íntegra. Ahora bien, cuando decidas ayunar, no lo hagas para impresionar a los demás, sino unge tu cabeza y lávate la cara, manteniendo en secreto esta práctica espiritual. Esta guía de Jesús indica que el ayuno es una parte esperada de la vida espiritual, pero el aspecto sorprendente está en la forma en que Él nos aconseja ayunar. A diferencia de los hipócritas que hacen alarde de su ayuno en busca de atención y alabanza, Jesús nos insta a ayunar en secreto. Parece decirnos: mantened vuestra espiritualidad de manera íntima. La instrucción es no lucirse delante de los demás, es cultivar una conexión privada y profunda entre usted y Dios. Esto fue algo bastante innovador en aquella época, cuando las prácticas religiosas
tenían a menudo un carácter público. La gente buscaba ser vista como piadosa y devota, pero Jesús revolucionó por completo la forma en que vemos estas prácticas espirituales. Básicamente explica que el valor del ayuno no radica en cómo te hace aparecer ante los demás, sino en cómo profundiza tu conexión con Dios. No se trata de la imagen externa, sino del estado interno de tu corazón. Otra perspectiva interesante que Jesús compartió sobre el ayuno se puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 14-15. En este pasaje, los seguidores de Juan se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Jesús responde: ¿cómo pueden llorar los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el momento en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Esta respuesta es intrigante. Jesús usa la metáfora de una fiesta de bodas, donde el ayuno sería inapropiado. Es un momento de celebración, no de tristeza. Él está indicando: actualmente estoy aquí con mis discípulos. Este es un tiempo de alegría, no de ayuno. Sin embargo, también insinúa su futura muerte, cuando el novio será destituido y entonces será apropiado ayunar. Está reconociendo que habrá un momento apropiado para ayunar, una ocasión para la tristeza y la reflexión seria, pero ese momento aún no ha llegado. Esto resalta una lección importante de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué podemos aprender de lo que dijo sobre el ayuno? Algunas cosas están claras. En primer lugar, Jesús no está en contra del ayuno, pero definitivamente se opone a hacerlo por razones equivocadas, como buscar prominencia o aprobación de los demás. Para Jesús lo que importa es el corazón, la intención que motiva nuestras acciones. En segundo lugar, Él nos guía sobre el momento y el lugar apropiados para todo, incluido el ayuno. Cuando Él está presente, es tiempo de celebrar. Sin embargo, habrá momentos apropiados para ayunar, ya sea para acercarnos a Dios, llorar o buscar guía. En esencia, Jesús redefine la práctica del ayuno. No es solo un ritual religioso, sino una experiencia personal y sincera, realizada con las intenciones correctas. La atención se centra en establecer una conexión más profunda con Dios, no en impresionar a los demás con nuestra espiritualidad. Por lo tanto, al considerar el ayuno, recuerde siempre las palabras de Jesús. No se trata de montar un espectáculo, sino de una experiencia personal e íntima, entre tú y Dios. Jesús nos invita a adoptar un tipo de ayuno auténtico, sincero y profundamente conectado con nuestra relación con Dios. Pero al fin y al cabo, ¿qué significa ayunar? En la Biblia, la expresión ayuno tiene un significado profundo y sustancial, especialmente cuando se trata de entender cómo vivir una vida de fe. El ayuno no se limita a alejarse físicamente de la comida. También es una metáfora de un profundo compromiso espiritual, un compromiso espiritual con Dios. Primero, piensa en lo que significa sujetar algo con fuerza en tu vida diaria. Cuando agarras algo con fuerza, es porque no quieres soltarlo, ¿verdad? Asimismo, esto se aplica a nuestra relación con Dios. Esta idea de compromiso aparece repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:22 hay una promesa asociada con aferrarse a Dios. Por lo tanto, el ayuno no es solo una abstinencia física, sino también un compromiso profundo y duradero con nuestra relación espiritual con Dios. Dice: si guardas cuidado de cumplir todos estos mandamientos que yo te he mandado, amando al Señor tu Dios, andando en todos sus caminos y aferrándote a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ti a todas estas naciones. Aquí, mantenerse firme está vinculado a la obediencia y al amor a Dios. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo seguir fielmente los mandamientos de Dios es como abrazarlo con fuerza? En el Nuevo Testamento, este concepto persiste. Pablo, en 1 Corintios 15:1-2, recuerda a los corintios la importancia de permanecer firmes, de comprometerse con el Evangelio de Cristo. Básicamente está diciendo:
La salvación viene por la fe en Jesucristo, pero recuerda que la fe se manifiesta en la firmeza con la que te adhieres a sus enseñanzas. Sería como preguntar, ¿solo escuchas las palabras o realmente las entiendes, integrándolas en tu vida? El ayuno en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo experimentamos el ayuno en nuestra vida diaria? Primero, significa no comprometer nuestra fe. Incluso ante los desafíos, se trata de permanecer fieles a la palabra de Dios, resistiendo la tentación de extraviarse. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que era difícil mantenerte fiel a tus creencias? Mantenerse firme en estas circunstancias es el corazón de lo que la Biblia comunica. En Hebreos 3, 5, 6, la Biblia destaca la fidelidad de Moisés y de Cristo siendo superior a la casa de Dios si permanecemos firmes en nuestra confianza en su palabra. Esto implica ser constantes en nuestra fe a largo plazo. ¿Te imaginas la fuerza y dedicación que se requiere para esto? ¿Y cómo impacta este ayuno no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean? En Filipenses 2, 14, 16, Pablo habla de lograr las cosas sin murmurar ni discutir, para que podamos ser irreprensibles y brillar como estrellas en un mundo oscuro, aferrándonos a la palabra de vida, que es el Evangelio. El ayuno correcto, como lo ejemplificó Jesús, va más allá de la abstinencia física. Es un viaje espiritual profundo y personal. Al considerar su próximo período de ayuno, reflexione sobre estos aspectos. ¿Estás dispuesto a ayunar no solo físicamente, sino también con el corazón y el alma, siguiendo el ejemplo que dejó Jesús? Cuando pensamos en el ayuno de Jesús, durante 40 días y 40 noches, no se trata solo del acto en sí, sino de comprender el viaje espiritual más profundo. Un viaje de preparación, dependencia de Dios y alineación con su propósito divino. ¿Cómo nos estamos preparando para las tareas que Dios ha puesto ante nosotros? ¿Estamos invirtiendo tiempo para alinear nuestra voluntad con la suya? El ayuno a menudo se alinea con la oración en tiempos de gran necesidad o crisis. Por ejemplo, cuando Esther enfrentó la amenaza de genocidio contra su pueblo, pidió un ayuno. Esther 4:16. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que clamaste desesperadamente por la ayuda de Dios? Otra consecuencia del ayuno es la humildad. En el Salmo 35:13, David declara: «Humillé mi alma con el ayuno». El ayuno nos lleva a un punto de entrega, donde reconocemos que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. No siempre se trata de conseguir exactamente lo que queremos. A menudo, el resultado del ayuno es un intercambio, una fe más profunda, una fuerza renovada o un sentido de propósito revitalizado. Cuando Jesús habla de la importancia de la oración y el ayuno para lidiar con ciertos tipos de demonios, resalta el poder espiritual que el ayuno puede agregar a nuestras oraciones. El ayuno, cuando se realiza con la actitud correcta y se combina con la oración, se convierte en una poderosa disciplina espiritual capaz de generar impactos y resultados significativos en nuestras vidas. Déjanos rezar. Amado Padre Celestial, hoy acudimos a ti en busca de guía y sabiduría mientras nos preparamos para el tiempo de ayuno que tenemos por delante. Señor, que tu presencia divina nos guíe en este viaje sagrado, asegurando que el ayuno no sea solo un acto físico, sino una experiencia profundamente espiritual que nos acerque a ti. Señor, buscamos fuerza y disciplina durante este tiempo. Reconocemos que estas son cualidades esenciales para un ayuno exitoso. Concédenos sabiduría para comprender el propósito de nuestro ayuno, ya sea para el crecimiento espiritual, la salud física o como un acto de devoción y oración. Padre, buscamos tu protección para nuestros cuerpos durante este tiempo. A medida que nos abstengamos de alimentos o de cierto tipo de alimentos, guíanos a hacerlo de una manera saludable y beneficiosa. Oramos por una comprensión más profunda de tu palabra y tus caminos durante este tiempo de ayuno.
que sea una oportunidad de renovación espiritual y crecimiento personal. Abre nuestros ojos a las verdades que deseas revelar y ayúdanos a aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. Señor, en momentos de hambre y debilidad física, recuérdanos tu fidelidad y fortaleza. Guíanos para experimentar gozo y contentamiento en tu presencia. Recordemos que cualquier desafío temporal que enfrentemos es insignificante ante las maravillas eternas de tu reino. Enséñanos a depositar nuestra confianza no solo en el pan físico, sino en cada palabra que emana de tu boca. Mientras ayunamos, permita que nuestros corazones se vuelvan sensibles a las necesidades de los demás, despertando en nosotros la compasión y la generosidad. Que la privación de alimentos nos lleve a reflexionar sobre el sufrimiento de los demás, motivándonos a compartir nuestros recursos con los menos afortunados. Utilice este periodo de ayuno para cultivar en nosotros un espíritu de servicio y amor por los demás. En el nombre de Jesús. Amén. En este viaje revelador aprendí cuánto el ayuno me transformó internamente. Me siento más cerca de Dios. Creo que habéis descubierto los dos errores cruciales que Jesús os advirtió que evitaréis, una verdadera invitación a la transformación interior. El verdadero ayuno va más allá de la abstención física y redefine nuestra relación con lo divino. Ahora te enfrentas a la elección: seguir las enseñanzas de Jesús o permanecer en prácticas vacías. La verdad exige una respuesta personal. ¿Cómo aplicarás estas lecciones? La promesa inicial queda clara: la verdad sobre el ayuno provocará una revolución espiritual y cotidiana. Al comprender y aplicar estas verdades, experimentará una transformación que trasciende las expectativas. Comparte tu viaje en los comentarios. ¿Cómo te impactaron estas revelaciones? Suscríbete, dale me gusta y comparte para difundir la palabra de Dios. Que este mensaje llegue a los corazones sedientos de conocimiento y amor.